escribir, aunque no los puedo ver bien. Lo importante es que todos nosotros aquí participemos de lo que se está hablando esta noche. Bien, voy a empezar entonces a compartir pantalla y me confirman si se ve o no se ve las imágenes. En unos momentos voy a empezar a compartir. Antes de iniciar, ¿alguien está grabando? ¿O alguien puede grabar la clase, por favor? Creo que yo. Claro, Ariel. Muy bien. Te encargo, por favor, ¿ya? Lo puedes grabar. Pantalla no, ¿ya? Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase esta noche. Vamos a empezar a compartir. Empezando a compartir pantalla. Y me confirman si se ve o no se ve la pantalla. Se ve. Se ve. Muy bien. Excelente. Gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar con esta clase. Todos los recomiendo que tengan sus apuntes a la mano, porque esta clase va a ser así intensa y muy bonita. ¿Ya? Así que presten mucha atención. Empecemos con el tema de hoy es insuficiencia suprarrenal. Lo va a dar mi persona, obviamente consultando con varias bibliografías confiables de lo que trata esta enfermedad. Insuficiencia suprarrenal. Varias veces nosotros hemos escuchado de la insuficiencia renal. Hemos escuchado varias veces, ¿no? Ahora, la suprarrenal, la insuficiencia suprarrenal es aquella insuficiencia a nivel de las glándulas suprarrenales que nosotros hemos visto en anatomía, ¿no? Entonces, sí, iniciamos la clase de hoy, siempre repasando con la anatomía. Siempre repasando la anatomía primero, la histología y luego la fisiología. Y de ahí nos vamos a lo más complejo. Para hacer un recuerdo rápido, miren, ahí está la glándula suprarrenal, como su mismo nombre lo dice, se encuentra arriba de los riñones. Son derecha e izquierda, ¿ya? Se encuentran arriba de los riñones. E incluso pueden tener otras localizaciones que son inhóspitas, que están arriba de la glándula suprarrenal, ¿ya? Y las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales, junto con el riñón. Eso recordando la anatomía, ¿no? Y tiene función muy importante en las hormonas de mi cuerpo, de mi organismo. Y vamos a ver que a nivel de la glándula suprarrenal, miren, aquí se ve aquí la imagen más bonita. Vamos a poner esto acá abajo. Aquí, miren, esta es la glándula suprarrenal en un corte, donde aquí se observa 3 zonas, o dos. Todo esto de aquí se llama la corteza suprarrenal, y lo que está en el centro, lo que está al medio, se llama médula suprarrenal. Esta médula suprarrenal secreta normalmente catecolamina. Sin embargo, aquí, la corteza suprarrenal tiene 3 zonas, ¿ya? Y aquí hay una membrana, pequeña cápsula que lo rodea a toda la glándula, una cápsula grasa. Entonces, vamos a ver aquí, chicos, que la glándula suprarrenal tiene dos sitios, una médula y una corteza. ¿Se entiende hasta ahí? Tiene una médula y una corteza. Ahora, en la corteza tiene 3 zonas. Zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. De afuera hacia adentro. Tiene 3 zonas. La zona glomerular es un poco más oscura. Miren, aquí la ven. Ahí está la zona glomerular. Zona glomerular. ¿Y cuál es su función principal? Su función principal de esta zona glomerular es que al ser estimulada, esta zona secreta una sustancia que se llama la aldosterona. Y está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Y obviamente esta secreción de aldosterona necesita también de cortisol. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, no mucho sin necesita el cortisol, la aldosterona. Pero no se olviden que la zona glomerular secreta aldosterona. Produce aldosterona, ya sea por estimulación del cortisol propio o por estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver en unos momentos. La zona fasciculada, ¿ya? Que está aquí en el centro, la más céntrica, que es un poco la más abundante, secreta el cortisol, o también llamado hidrocortisona, ¿no?
y está regulada por la hormona adrenocorticotropina, ¿no? O estimulante de la glándula suprarrenal. Uy, aquí están cargando, ¿qué será? Ya. Y la última zona, que es la zona reticular. La zona reticular es la parte más profunda de la corteza. Y esta parte de aquí secreta lo que es el DEAS, o las DEAS, que es el dihidroepiandrosterona. También está la testosterona y los otros andrógenos suprarrenales, junto con su sulfato. Entonces, chicos, este es un resumen rapidito y sencillo de lo que es la anatomía y un poco la histología de la zona de la corteza suprarrenal. Entonces, no se olviden, estas tres zonas, glomerular, fascicular y reticular, secretan distintas hormonas. Y ese es el principio básico de este tema, de esta noche. Que ustedes sepan que hay tres zonas y las tres zonas secretan de acuerdo a las necesidades, ¿ya? De cada paciente. Por ejemplo, si les pregunto de las tres zonas, ¿cuál es la que está estimulada por la hormona estimulante de la glándula suprarrenal, o también llamado adrenocorticotropina? Es la zona fascicular, ¿no? Un poco las otras zonas. Por ejemplo, el cortisol, además de poder estimular la zona fasciculada, puede estimular también la zona glomerular. Eso está a tener bien en cuenta. Y ya las otras hormonas, que son las hormonas gonadotropinas, todas esas, van a estimular esta parte. Entonces, hay un resumen rapidito. Miren, ahí está la glándula suprarrenal, derecha e izquierda, ¿no? Y ahí se ve un recuadro anatómico real. Ya viendo eso, esa anatomía básica, vamos a hablar cómo se estimula. A ver, imagínense ustedes que levantaron en la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y necesitan ustedes, ¿qué cosa? ¿Qué hacen en la mañana? Necesitan, no sé, ir a trabajar, ir a clases o estudiar. Eso de ahí se llama esa intención, pucha, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer ejercicio en las mañanas, dice uno, ¿no? Eso se llama estrés, ¿ya? Eso es estrés. Pucha, necesito saber esto y ustedes recién se están levantando y apenas se pueden levantar de la cama. Eso se llama estrés, ¿ya? Ese estrés que ustedes sienten, que necesitan ustedes hacer, necesitan ir a la U, necesitan estudiar, necesitan ir a trabajar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Ese estrés que ustedes están produciendo estimula al hipotálamo, ¿ya? A las células neuronales del hipotálamo. El hipotálamo, a nivel de sus células que hay ahí, secretan una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina. Anoten bien eso. Una vez cuando tiene estrés, hormona liberadora de corticotropina o corticotrofina. ¿Listo? Y esa va ¿a dónde? A la porción anterior o la adenohipófisis, que se encuentra en la silla turca. Solo la adenohipófisis. Estimula a las células que se encuentran aquí en la adenohipófisis. Y de la adenohipófisis, las células las corticotropas, que están aquí en la adenohipófisis, van a producir, al ser estimuladas por esta hormona, van a producir otra hormona hacia la sangre, que se llama la hormona adrenocorticotropina. Y esta hormona va a pasar por la sangre, ¿ya? Y va a llegar aquí. Va a llegar aquí a la glándula suprarrenal. A su corteza suprarrenal específicamente. Y va a estimular a la zona fascicular, zona glomerular y en menor medida a la zona reticular. A las tres zonas va a estimular la hormona adrenocorticotropina. ¿Ya? Entonces, eso de ahí no se tienen que olvidar. ¿Ya? Les encargo eso. Es importante recordar eso. ¿Y qué hace la zona? ¿Qué zona se acuerdan ustedes que secretaba cortisol? De la corteza suprarrenal. ¿Cuál de esas tres zonas secretaba cortisol? Aquí dice. ¿Cuál de esas tres zonas? Glomerular, reticular, fascicular. ¿Cuál de esas tres? Fascicular. Eso, fascicular, ¿no? Eso ténganselo bien en la cabeza. Fascicular, ¿ya? Que es la porción media. Ahora, esa zona fascicular, al ser estimulada por la hormona adrenocorticotropina, va a producir cortisol. La zona fascicular hacia la sangre. ¿Y esta va a llegar a dónde? Tiene varias funciones. Entre ellas, va a ayudar a la formación de
andrógenos suprarrenales. O sea, sirve también para que se formen los andrógenos, las hormonas sexuales. ¿Qué más va a hacer? El cortisol también estimula la zona glomerular para que se secrete la aldosterona. Y el cortisol va a las células diana también. ¿Y cuáles son sus efectos? Efecto inmunosupresor. Por eso le dicen que un paciente que está con estrés físico continuo tiene tendencia a ser inmunodeprimido, ¿no? Efectos inmunosupresores. Disminuye el efecto del sistema inmune. ¿Qué más lo que hace? El cortisol disminuye la inflamación. Por eso produce un efecto inmunosupresor, disminuye la inflamación. ¿Qué más es lo que hace? Aumenta la movilización de ácidos grasos, ¿ya? Para que vayan a la sangre, ácidos grasos. Y también aumenta la glicemia. Entonces, me va a provocar una hiperglicemia. Y el cortisol, por ende, es diabetogénico, ¿no? Porque aumenta la glicemia y por ende aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, esos son los efectos del cortisol, algunos de los efectos a nivel de mi cuerpo, a nivel de la célula. Entonces, el cortisol es una de las hormonas principales antiinflamatorias, ¿no? Entonces, no se olviden estas funciones, es clave. Este cuadrito muy bonito lo estaba buscando de Medoc, muy bueno el cuadrito, me gustó, excelente. Y yo dije, pucha, esto se los voy a mostrar a los que estén en la sala. Y aquí, miren, está. Muy bonito el tema, muy resumidito, ¿no? Y el cortisol, por último, al estimular esto, va a tener su efecto inhibitorio que va a inhibir a la liberación de la adrenocorticotropina de la hipófisis y a la inhibición de la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Efectos inhibitorios. No se olviden, mucho cortisol que se libera inhibe a las hormonas liberadoras y estimulantes. ¿Se entendió este cuadrito? Preguntas que tengan, estoy para escuchar. ¿Alguna pregunta? Disculpe, tengo una pregunta. Me perdí en la parte en la que hablábamos acerca del cortisol. ¿Ya? Trabaja a nivel de los órganos diana, ¿verdad? Sí, tejidos diana, más, y un órgano está formado por tejido, pues, ¿no? Ujú. Y hacia abajo vemos el mineralocorticoide. Esa parte no la entendí. No sé si la puedo volver a explicar. Ya. Con este cuadrito aquí te voy a explicar. Mira, aquí en la zona glomerular, la aldosterona. ¿Qué se produce en la zona glomerular cuando es estimulada? Se produce aldosterona. Y eso de aldosterona es un mineralocorticoide. Entonces, cuando vos escuches aquí en medicina y en cualquier otro tema, cuando te hablen de mineralocorticoide, se refiere a la aldosterona. ¿Ya? Y si escuchás glucocorticoide, se refiere a la hidrocortisona. ¿Ya? Y si escuchás andrógeno suprarrenales, se refiere a las DEAs, dihidroepiandrosterona y testosterona, estrógeno, entre otras hormonas. Estradiol, que son hormonas que se secretan en la glándula. Y por eso dice acá, cortisol. El cortisol va a estimular la producción también de mineralocorticoides, ¿no? O sea, aumenta la producción también de aldosterona y también de andrógenos suprarrenales en menor medida, ¿no? Entonces, esa es ¿la entendiste ahí mejor? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, no se olviden, en medicina, cuando escuchen mineralocorticoide, es igual a aldosterona. Y cuando escuchen glucocorticoide, es igual a cortisol. Muy bien, muy buena pregunta para aclarar esa parte de los términos médicos, ¿no? Entonces, el cortisol, no se olviden, estimula tanto a los minerales y andrógenos también suprarrenales. Por eso más adelante vamos a ver que todos los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal tienen bajo en andrógenos. Los andrógenos bajan. Está muy bajo. ¿Ya? Vamos a ver eso en unos momentos. Entonces, en resumen, el cortisol sirve de mucho como efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, moviliza las grasas, o sea, significa que tiene efecto gluconeogénesis y también aumenta la glicemia, ¿no? Entonces, con eso, hasta aquí, si entendieron bien, si no hay ninguna pregunta, nos pasamos al siguiente esquema, que es este, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Importante recordar por qué con esto vamos a aprender la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal. Y para esto necesito que ustedes lo atiendan perfectamente.
En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema muy conocido en medicina, que se encarga de aumentar la sangre, en otras palabras, aumenta la volemia, aumenta el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que hay en el corazón y en los tejidos y en la sangre, digo, en los vasos sanguíneos, aumenta la cantidad de sangre. Eso se encarga del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Esa es su función principal. Aumentar la volemia, aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión arterial. Esa es su función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo funciona eso? Primero, iniciamos acá. Presión baja, digamos. Paciente, una persona, imagínense, cualquier paciente, en este caso un paciente con insuficiencia suprarrenal, va a tener presión arterial baja. Lo vamos a ver más adelante. Cualquier presión arterial baja, que haya poca sangre en el corazón o en los vasos sanguíneos, va a hacer que haya menos perfusión a nivel de los riñones, menos sangre en los riñones. Y los riñones, al detectar que hay poca sangre en el cuerpo, ¿qué van a hacer? Van a liberar el sistema, aquí en los riñones, hay un lugar que se llama aparato yuxtaglomerular, donde ahí se ubican células yuxtaglomerulares. Eso por histología se recuerda. Esas células yuxtaglomerulares producen renina, ¿ya? Y la renina se va por la sangre y se une con el angiotensinógeno que es producido por el hígado. El hígado, los hepatocitos, producen angiotensinógeno en la sangre, en el plasma. Ambos se combinan, la renina y el angiotensinógeno se combinan y forman esto, la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 sigue por la sangre, está por la sangre, pasando por la sangre, llega a los pulmones y se mete con otra enzima que se llama la enzima ECA, ¿ya? La enzima ECA, o también llamada enzima convertidora de angiotensina. Y esa enzima convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa es su principal función de la enzima que hay a nivel de los pulmones, a nivel de los alveolos. Entonces, hasta ahí ya vamos bien con el sistema renina-angiotensina. Su término final es dar origen a la angiotensina 2, ¿no? Que fue de angiotensina 1, se volvió en angiotensina 2. ¿Gracias a qué enzima? A la enzima ECA. Así se llama, la enzima ECA o enzima convertidora de angiotensina. Entonces, hasta ahí, todo bien, ¿no? Ya hemos visto entonces eso. Esa es su función. Ahora, la angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? La angiotensina 2 tiene varias funciones. La angiotensina 2, una de ellas es estimular a la glándula suprarrenal. ¿Qué porción va a estimular? La angiotensina 2 va a estimular una porción que se llama, ¿qué zona es? Para que dé origen a la angiotensina. Eso, la zona glomerular de la glándula suprarrenal. La angiotensina 2, que está en la sangre, estimula a la zona glomerular para producir aldosterona. ¿Qué más hace? La angiotensina 2 se une a receptores AT y produce vasoconstricción. A receptores que hay a nivel de los vasos sanguíneos y produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos. ¿Qué más hace? Llega a la glándula hipófisis y estimula a la neurohipófisis produciendo ADH, o también llamado vasopresina o hormona antidiurética, que va a evitar que un paciente orine, ¿no? ¿Qué más hace? La angiotensina 2 estimula el túbulo contorneado distal, ¿ya? Y estas funciones que tiene la angiotensina 2, todas estas funciones que tiene, la principal y la que nos importa en esta clase es esta, que libera aldosterona. ¿Y la aldosterona qué es lo que hace? ¿Cuál es su función de la aldosterona? ¿Cuál creen, chicos, que es la función de la aldosterona a nivel del riñón? Una vez que se reproduce. ¿Cuál es su función? Su función es de... Aquí está. Su función de la aldosterona a nivel del riñón es de reabsorber sodio. Uy, que no se puede escribir acá. Reabsorber sodio y agua, ¿no? A nivel del túbulo contorneado distal. Reabsorbe sodio y reabsorbe agua. ¿Qué más hace? Absorbe sodio y agua hacia la sangre. O sea, aumenta la concentración de sodio
y agua a la sangre. Y bota por la orina va a botar, va a excretar potasio. Entonces, esa es la función de la aldosterona. A ver, vamos a hacer aquí algo que están ladrando mucho por acá. ¿Listo? Van a disculpar. Bien. Entonces, ¿cuál es la función de la aldosterona en este sistema de renina, angiotensina, aldosterona? ¿Cuál es la función de la aldosterona en nuestro cuerpo normalmente? ¿Cuál es la función? ¿Qué absorbe? Sodio y agua. Muy bien, absorbe sodio y agua y eso aumenta mi volemia, la cantidad de sangre que hay en mi cuerpo. Y bota, ¿qué cosa? Potasio, produciéndome una ligera hipopotasemia. Entonces, hasta aquí se entendió bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esa es su producción final. Lo que produce, al aumento de la volemia, produce aumento del volumen circulante. En la vasoconstricción por la angiotensina 2 produce resistencia, aumenta la resistencia vascular periférica, que da igual estos dos a una, aumento de la presión arterial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Alguna duda? Esto es importante saber y entenderlo. Esto es lo que pasa normalmente en mi cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este sistema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No se preocupen, si no entendieron, me dicen nomás y yo lo vuelvo a repetir. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto la anatomía, la fisiología, cómo se activa. Ahora nos vamos a lo que nos interesa. Vamos a ver la definición de qué es una insuficiencia suprarrenal, desde un punto de vista fisiopatológico. Entonces, ¿qué es la insuficiencia suprarrenal? Es una situación clínica originada por la diferencia, por la deficiencia parcial o total, esto es importante, parcial o total, de la secreción de hormonas córticos suprarrenales. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa deficiencia parcial o total de la secreción de hormonas córticos suprarrenales? ¿Será que se va a producir cortisol? ¿Será que se va a producir aldosterona? ¿Será que se va a producir andrógenos suprarrenales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a haber mayor producción o menor producción? ¿Qué es lo que va a haber con las hormonas que secreta la glándula suprarrenal? ¿Cuál creen ustedes que va a pasar? Como su mismo nombre lo indica, insuficiencia. Eso significa que va a haber una deficiencia. ¿De qué? De lo que hemos hablado. De aldosterona. ¿Ya? ¿Deficiencia de qué? De andrógenos suprarrenales. ¿Deficiencia de qué más? De cortisol, que es lo más importante en esta patología. Entonces, si el cortisol disminuye, ¿será que va a haber estos efectos que tienen acá? ¿Será que va a tener estos efectos? ¿Mi paciente va a tener estos mismos efectos, todos estos efectos beneficios que tiene el cortisol? No. ¿Listo? No. Muy bien. Entonces, ese es el tema, ese es el concepto de insuficiencia suprarrenal. La deficiencia parcial o total de las hormonas de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, ya sea a nivel central, o sea, a nivel que se haya dañado el cerebro, la hipófisis, el hipotálamo, o ya sea a nivel primario,
que, o sea, cuando yo hable aquí de primario en la clase de hoy, vamos a referirnos que la insuficiencia suprarrenal primaria es que hay un daño a nivel de la glándula suprarrenal. Y si yo les digo secundario o terciario, que es lo mismo que central, hay un daño a nivel de la glándula hipófisis o del hipotálamo. Entonces, así vamos a ver, y esos términos vamos a usar en la noche de hoy. ¿Listo? Entonces, la insuficiencia suprarrenal es una deficiencia parcial o total de las hormonas suprarrenales. ¿Listo? Eso es lo importante. Entonces, fundamentalmente, aquí en el concepto, y nos aclara muy bien el Harrison, nos aclara que fundamentalmente va a haber una deficiencia de glucocorticoide y mineralocorticoide. Entonces, si hay una deficiencia de glucocorticoide, como tratamiento, ¿qué le vamos a dar al paciente? ¿Qué creen que le vamos a dar al paciente como tratamiento? Si hay una deficiencia. Cortisol, Auxi. Eso, muy bien, cortisol, ¿no? Que es la hidrocortisona. Y si hay una deficiencia de mineralocorticoide, ¿qué le vamos a dar a mi paciente? Le vamos a dar análogos de la aldosterona. Más adelante lo vamos a ver. Muy bonito el tema que vamos a ver más adelante en el tratamiento del diagnóstico. ¿Ya? Principalmente en la insuficiencia suprarrenal, ambos, estos dos se bajan. Glucocorticoide y mineralocorticoide. Eso no se olvide. Principalmente. Epidemiología. Es más frecuente en las mujeres, ¿ya? Que en los varones. En una frecuencia de cada dos mujeres, pues obviamente un varón se enferma. En esta parte la epidemiología así se ha visto, ¿ya? De acuerdo, porque tienen mayor sensibilidad en su eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, ¿ya? Esa es la principal causa, más frecuente. Entonces, por eso es que más frecuente le da a las mujeres que a los varones. Entonces, no se olviden, frecuencia mayor en mujeres que en varones. Entre 15 a 60 años aproximadamente, ¿ya? La media es de 40 años. El origen más frecuente de la enfermedad es hipotalámico hipofisiaria. Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso. Primero, clasifiquemos la insuficiencia suprarrenal en dos. Clasifiquémoslos en dos. La insuficiencia suprarrenal se clasifica en dos, en farmacológica y en patológica. Farmacológica, ¿por qué? Porque está dependiendo de un fármaco, de un medicamento. Entonces, la causa más frecuente de insuficiencia es esa, farmacológica. Son menos graves, no son tan graves los cuadros, y se debe a una administración de glucocorticoides exógenos, o sea, que ustedes estén tomando glucocorticoides. Han escuchado, ¿no? De la dexametasona, betametasona, han escuchado, ¿no? Prednisona, de esos medicamentos que se usan muy frecuentemente en nuestro medio. Y nosotros, al administrar dosis grandes o suprafisiológicas de glucocorticoide exógeno, o sea, en tabletas al paciente, ya le estamos bloqueando el eje hipotalámico hipofisiario, produciendo una insuficiencia suprarrenal de tipo farmacológica. Eso quiero que ustedes estén en lo claro. Pero es menos grave, ¿ya? No es tan grave, no es tan mortal. Sin embargo, la patológica se debe frecuentemente a enfermedades. Son menos frecuentes y con cuadros más mortales. Y hay un cuadrito muy bonito, les dice ahí, para que ustedes bien diferencien la diferencia entre farmacológica y patológica. Y la patológica se divide en tres: primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? En otros libros, como el libro de Argente, Semiología de Argente, solamente dice que hay primaria y secundaria. ¿Ya? Pero la actualización de hoy en día, existe hasta terciaria. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuál es la causa entonces más frecuente de insuficiencia suprarrenal en todo medio? ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal? Es Farmacológico. Farmacológico. Muy bien. Cuando ustedes a su paciente le dan glucocorticoide, exógeno. Exógeno significa pues que sintético, ¿ya? Entonces,
una tableta, le dan al paciente, eso a ratingo suprime el eje hipotalámico hipofisiario, ¿ya? O sea, afecta al hipotálamo que está a nivel del sistema nervioso y afecta a la hipófisis, ¿ya? Esa es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal. Vamos a ver entonces lo siguiente. La fisiopatología. Vamos a ver la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal. Primaria, secundaria y terciaria. Vamos a ver la primaria. Aquí, mire, sabemos que el hipotálamo libera una hormona. ¿Cómo se llama la hormona que libera el hipotálamo hacia la hipófisis? ¿Cómo se llama esa hormona? Hormona liberadora de corticotropina. Eso, hormona liberadora de corticotropina. ¿Quién la produce? El hipotálamo. El hipotálamo baja esa hormona del hipotálamo y estimula las células corticotropas que se ubican en la adenohipófisis, en la porción anterior de la hipófisis. Y estas células de aquí que están a este nivel, que son estimuladas, secretan, ¿qué cosa? ¿Qué hormonas secretan en la sangre? La hormona. ¿Cuál es? Adrenocorticotropina. Sí. Eso, excelente. ¿Y esa quién estimula? A la corteza suprarrenal. Normalmente pasa eso, ¿no? Y se secreta cortisol, el cortisol estimula la aldosterona y andrógenos suprarrenales en menor medida. Eso es lo que pasa normalmente. Ahora, ¿cuándo es una insuficiencia suprarrenal primaria? Vamos a poner el nombre y apellido. ¿Cuándo el daño está exactamente en dónde? En la corteza suprarrenal. Anoten bien eso. En la corteza suprarrenal. Anoten bien. Entonces, el primario, ¿dónde está el daño? En la corteza suprarrenal. Y por ende, aunque se eleve mucho la hormona liberadora y la hormona corticotropina, aunque se eleven mucho, no van a producir cortisol ni aldosterona porque el daño está en la glándula. Y no está funcionando la glándula. Esa es insuficiencia suprarrenal primaria. El daño está en la corteza, en sus 3 zonas. Ahora, en la secundaria, está intacta la glándula, está chalinga. Chalinga está en la insuficiencia suprarrenal secundaria. Chalinga está la glándula. ¿Dónde está el fallo? Chicos, en este mapita, ¿dónde está el fallo? El fallo está en la adenohipófisis, ¿ya? Que está en la silla turca del hueso esfenoide. Entonces, el daño aquí está en la adenohipófisis, en la secundaria. Obviamente se va a liberar harto la hormona liberadora de corticotropina, va a querer estimular a la glándula hipófisis, pero la glándula hipófisis no va a responder porque está dañada, ya sea por un tumor. Entonces, ¿será que va a haber hartas concentraciones de adrenocorticotropinas de la hipófisis? ¿Será que va a haber hartas cantidades? ¿Qué dicen ustedes? Si se daña la hipófisis, ¿será que va a liberar? ¿Qué hormona va a dañar si se daña la hipófisis? Varias hormonas. Pero aquí en este caso, en esta enfermedad, se va a disminuir lo que es la hormona adrenocorticotropina, donde no va a poder estimular a la glándula suprarrenal. Eso es la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Ya? En este caso aquí, ¿qué se baja? Se baja el cortisol, se baja los andrógenos suprarrenales, la testosterona, todo eso. Pero la aldosterona está normal. Pregunta de examen y pregunta de residencia. ¿Ya? Terciaria. ¿Dónde está aquí el fallo? En la terciaria. Aquí en la insuficiencia suprarrenal terciaria está en el hipotálamo, en las células ganglionares del hipotálamo, donde va a haber una disminución de la hormona liberadora de corticotropina y por ende va a disminuir lo otro y va a disminuir obviamente lo otro, ¿no? Todo lo demás. Pero la aldosterona también se va a mantener en los valores normales. Entonces, yo les pregunto acá, ¿en cuál de estas 3 tipos de insuficiencia, primaria, secundaria y terciaria, en cuál de estos 3 la aldosterona está baja? ¿En cuál de estos 3? Primaria. Muy bien. ¿Por qué está baja la aldosterona? Porque la enfermedad está atacando ¿a dónde? ¿A quién está atacando la enfermedad? ¿A cuál de los 3 ejes?
hipotálamo, hipófisis o glándula suprarrenal. ¿Cuál de esos tres está atacando la enfermedad? Glándula suprarrenal. Muy bien. Excelente. Esa es la primaria. No se olviden eso. Muy bien, anótenlo. Y la secundaria, ¿dónde está el daño? ¿En la secundaria? En la adenohipófisis. Muy bien. Ya sea por un tumor, por un cáncer, ya sea por un craneofaringioma, varias causas que me pueden producir un daño en la adenohipófisis. Además que se relaciona con otras enfermedades metabólicas. ¿Ya? Y acá en la secundaria hay disminución de la adrenocorticotropina. Y en la terciaria, ¿dónde está el daño? En el hipotálamo, en las células ganglionares del hipotálamo. ¿No? Y como el del mando, el que está en el mando es el que se daña, el que se baja, todo lo demás se baja. Chalinga está la adenohipófisis y también está chalinga la glándula suprarrenal. Está sana, está intacto. ¿No? Y así es la diferencia de primaria, secundaria y terciaria. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Sí, en la secundaria y terciaria dijo que lo más frecuente es que, o sea, que un tumor esté comprimiendo para que cause la insuficiencia. Muy bien, sí, puede ser eso. Lo más frecuente es eso, un tumor. ¿Ya? O en la terciaria es otro. En la terciaria la principal causa, ¿ya? Anótenlo bien. La principal causa de la terciaria es que vos, cuando le estés dando a tu paciente corticoides durante mucho tiempo, como doctor, le estés dando corticoides, pero de la nada lo suspendas el tratamiento o el paciente suspende su tratamiento con corticoides. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber insuficiencia suprarrenal terciaria aguda. ¿Ya? Y es la causa más frecuente de la terciaria. Puede ser también por tumores, puede ser también. ¿Ya? Puede ser por el síndrome de Prader-Willi, puede ser también, pero la más frecuente es la, ¿cómo se llama esa parte? ¿Cómo te estaba diciendo? Ya, la suspensión brusca del tratamiento con corticoides. Por eso a un paciente que se le da tratamiento con glucocorticoides, no tenemos que suspender el tratamiento rápido. Tiene que ser gradual. Eso fue pregunta de residencia. ¿Listo? Y es importante tener en cuenta ese tratamiento en mi paciente. ¿Se entendió? ¿Lo entendiste hasta ahí? Sí, sí, gracias. Más bien, ahora que mencionó eso, tenía una duda. Si, digamos, una persona común consume por alguna inflamación que esté cursando, digamos que 2 glucocorticoides, unas 2 pastillas en sí, no pasaría nada, ¿no? Porque no es como que lo Depende de la consuma de dosis. tiempo. Depende de la dosis. Si la dosis es normal, fisiológica, no pasa esto. Pero si las dosis son suprafisiológicas, o sea, son altas, que ahorita vamos a ver, recién te puede producir este tipo de cuadro. ¿Ya? Y de manera prolongada si fue. Eso también hay que ver. ¿Ya? Está bien, Ausi, gracias. A dosis baja no pasa nada. No se olviden ese dicho. A dosis baja no pasa nada. ¿Ya? Tranquilo nomás. Bien. Entonces, en nuestro medio, ¿cuál será la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria? ¿Cuál creen que es la causa más frecuente en nuestro medio? Se ha visto que la causa más frecuente en nuestro medio, aquí en Bolivia, la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Es por tuberculosis. Tuberculosis extrapulmonar. Es muy frecuente. Sin embargo, en países de otro mundo, o sea, de otro lado, de otros países, como España, ¿no? Estados Unidos, la causa más frecuente de los otros países, la causa más frecuente es autoinmune. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. Si ustedes se van acá a dar su examen, tuberculosis. Si ustedes se van a otro lado a dar su examen de residencia, autoinmunitaria. Es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria. No se olviden. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en sí, en todo? ¿Cuál es la causa más frecuente? Es la causa en nuestro medio, en todo el mundo,
Farmacológica. Farmacológica. De la insuficiencia suprarrenal en general. Pero la causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal primaria, ustedes tienen que leer bien la pregunta de examen. Prima es por, en nuestro medio, por Tuberculosis. tuberculosis. Muy bien. Y en los otros lados, autoinmunitaria. Aunque algunos todavía dicen que aquí en Bolivia es frecuente la autoinmune. Otros dicen que están a la par de la tuberculosis con la autoinmune. Eso está discutible todavía, pero se ha visto más los casos de tuberculosis. ¿Listo? Hasta ahí entonces quiero que tengan en cuenta esta parte de acá, porque es pregunta de examen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. No se olviden preguntar. Si tienen dudas, no tengan miedos, estamos en confianza, estamos aprendiendo. Lo importante aquí es que ustedes participen. ¿Listo? Y que aprendamos. ¿Listo? Vamos a comenzar o vamos a continuar con la etiología. La etiología. En la etiología, que es el origen de lo cual ocurrió la enfermedad, tenemos lo siguiente. La etiología, como les dije, puede ser insuficiencia suprarrenal primaria o puede ser secundaria, ¿no? O puede ser también terciaria. Entonces, hay 3 tipos de insuficiencia suprarrenal, de acuerdo a la etiología. De acuerdo a la clínica, que más adelante aquí vamos a ver, la clínica, hay insuficiencia suprarrenal aguda y crónica. Entonces vamos a empezar primero con la primaria. La primaria, ¿cuál era la causa más frecuente a nivel mundial de la primaria? Es la Autoinmune. Eso. Por una adrenalitis, significa inflamación de la glándula suprarrenal. Adrenalitis autoinmune, ya sea por una insuficiencia suprarrenal aislada, síndrome de poliglandular autoinmune, por ejemplo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, tipo 2, está relacionado a la insuficiencia suprarrenal con vitiligo. Ustedes han visto varias personas con vitiligo, con esta enfermedad autoinmune. Entonces, normalmente la causa más frecuente a nivel mundial es que la insuficiencia suprarrenal primaria se dé también junto con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el vitiligo, el lupus, el síndrome de Sjögren. Entonces, eso quiero que tenga bien claro. Hay hartos pacientes con esto, ¿no? Con vitiligo, que es una enfermedad autoinmune. Y a veces, y en la mayoría de los casos, es más frecuente que se relacione con adrenalitis autoinmune, o sea, insuficiencia suprarrenal primaria. Eso, anótenlo bien. ¿Ya? O sea, no está aislada nomás, o puede estar relacionado con otras enfermedades autoinmunes. La segunda causa más frecuente a nivel mundial, pero es más frecuente en nuestro medio, es la adrenalitis infecciosa por tuberculosis. VIH, sífilis viene después, histoplasmosis, tripanosomiasis, coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. Son las enfermedades infecciosas, son las adrenalitis infecciosas más frecuentes. De la más frecuente de todas estas es la tuberculosis extrapulmonar. La maligna, la causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal de causa maligna por un tumor es por linfoma, la causa más frecuente en nuestro medio, en todo el mundo. Y la segunda es por metástasis. El infarto adrenal o suprarrenal bilateral, o también llamado síndrome de Waterhouse-Friderichs. Así se llama el síndrome, ¿no? Síndrome de Waterhouse-Friderichs. Ese síndrome es una también de las causas de insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Provocada por el meningococo. ¿Han escuchado, no? De la bacteria Neisseria meningitidis. Él es el que también produce insuficiencia suprarrenal primaria bilateral. ¿Listo? Fármacos como el ketoconazol, rifampicina, son fármacos que destruyen la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, hay que tener muy en cuenta estos fármacos en aquellos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. ¿Listo? Les encargo eso
estudiar y repasarlo bien. Este cuadrito está muy bonito. Si quieren le pueden sacar una fotito para que lo tengan bien en cuenta. ¿Cuáles son primario, secundario y terciario? Secundario. La causa más frecuente. ¿Qué se afectaba en la secundaria? ¿Qué se afectaba? ¿Qué glándula? Adenohipófisis. Muy bien. Y es frecuente que sea por un panhipopituitarismo. ¿Qué significa eso? Que se destruyen o que no hay secreción de todas las hormonas de la glándula hipófisis. Está relacionado con tumores hipotalámicos. No, aquí sería así. Tumores hipotalámico hipofisiario, como el craniofaringioma, el adenoma hipofisiario. Su tratamiento, o como el tratamiento, como radioterapia o cirugía de hipófisis, o una apoplejía hipofisiaria. También son causas frecuentes de insuficiencia suprarrenal secundaria, la apoplejía hipofisiaria. ¿Ya? Cuando se infarta la glándula hipófisis, cuando se infarta, también me puede dar una insuficiencia suprarrenal secundaria. Síndrome de Sheehan, que es frecuente en las embarazadas. Trauma craneal, frecuente cuando hay accidentes de tránsito. Metástasis hipofisiaria, son causas de este tipo de cuadro. Fármacos como los opioides, ¿ya? Que disminuyen la secreción de la adenohipófisis. ¿Ya? Defectos congénitos, mutaciones. Y la terciaria, ¿cuál era la causa más frecuente de la terciaria? Era la suspensión brusca de la administración crónica de glucocorticoides. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. Suspensión brusca de la administración crónica de glucocorticoides. Esa es la causa más frecuente a nivel terciario. Y eso me puede producir una insuficiencia suprarrenal aguda, que es pregunta eso de residencia. Lo vamos a ver más adelante. Curación del síndrome de Cushing también puede liberar un terciario. Afecciones hipotalámicas, síndrome de Prader-Willi, que lo han visto en embriología, ¿no? Y enfermedades infiltrativas, como radioterapia también, ¿no? Cerca del hipotálamo del cerebro, produce también, o tumores hipotalámicos producen insuficiencia suprarrenal terciaria. En resumen, la primaria, ¿quién se afecta? La glándula hipófisis, la corteza. La secundaria, ¿quién se afecta? La adenohipófisis o la glándula hipófisis. Y la terciaria, ¿quién se afecta? El hipotálamo y sus células neurogliales, ¿no? Sus células neuronales. Entonces, este es un cuadrito muy bonito. Sáquenle una fotito, un resumen de todas las causas de lo que es una insuficiencia suprarrenal. Primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ¿cuál era la más frecuente a nivel mundial de la insuficiencia suprarrenal primaria? Es la adrenalitis autoinmune. Pregunta de examen, no se olviden. En estos pacientes presentan anticuerpos antisuprarrenales. ¿Cuáles son esos anticuerpos? También es pregunta de examen. Anti-21 hidroxilasa. Son anticuerpos que van a destruir la glándula suprarrenal. También puede haber antitiroideos. Como les dije, esta insuficiencia primaria, que es la más frecuente, autoinmune, se relaciona con otras enfermedades. Tiroiditis autoinmune, lupus, síndrome de Sjögren, entre otras enfermedades autoinmunes. Y antigonadales, por ejemplo. Hay también enfermedades que destruyen las gónadas autoinmunes. Y pueden afectar también a la glándula suprarrenal. Ahí dice Mir, que fue pregunta de examen de residencia ahí en España, ¿no? Bien, una insuficiencia suprarrenal, le dije que hay dos tipos, aguda y crónica, ¿ya? La aguda se llama también crisis suprarrenal y la crónica, directamente crónica. Y la insuficiencia suprarrenal primaria se llama también enfermedad de Addison. Anótenlo bien ese concepto, que no está aquí en la diapo. Entonces, ¿cuál de estas tres causas se llama síndrome o enfermedad de Addison? ¿Cuál de estas tres, chicos? ¿La primaria, secundaria, terciaria? Primaria. La primaria, o también llamada enfermedad de Addison, no se olviden. ¿Ya? Y hay dos tipos de insuficiencia, según la clínica. Crisis suprarrenal y insuficiencia suprarrenal crónica. Lo vamos a ver más adelante. Con que ustedes sepan estas tres etiologías, hasta el momento todo bien. ¿Listo? Vamos a continuar.
En el estudio de las glándulas suprarrenal, para saber de etiología, si uno está dudando de la etiología, tiene que hacer estos estudios complementarios. Por ejemplo, ¿qué examen de aquí es? ¿Qué estudio diagnóstico es este de aquí que ustedes están viendo en pantalla? ¿Qué estudio es este? Es la Tomografía. Eso, una tomografía. Aquí en este corte acá abajo es axial computarizada y aquí arriba, acá a la derecha es coronal computarizada. Una tomografía. Hay con contraste y sin contraste. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, este de aquí. Miren, esta es una tomografía en corte axial, donde todo lo que está viendo ustedes aquí a la parte de acá, a este lado es derecho. Aquí está el hígado. Y a la izquierda, la parte izquierda está el vaso. ¿No? Y acá está la columna vertebral, aquí está la vértebra, el cuerpo vertebral. Y aquí está la gran arteria aorta. Estoy subrayando. ¿Ya? Ahora, aquí está parte un poco de la páncreas. Y aquí se observa una masa. No es el riñón este por si acaso. Se observa aquí una masa con bordes bien definidos, ¿ya? Un poco irregulares, que tiene aquí en su interior algo blanco. En la tomografía se le dice hiperdenso, ¿ya? Eso de ahí, no se olviden. Entonces, cuando ustedes vean que es unilateral, un solo lado nomás, miren, del riñón, un solo lado del riñón, en la glándula suprarrenal, ¿de qué lado es? Del lado izquierdo, y se observa ahí algo blanco que son calcificaciones, es frecuentemente observado en la suprarrenalitis o adrenalitis tuberculosa, ¿ya? Unilateral y a la vez presenta calcificaciones periféricamente, y se observa una masa. Si ustedes observan una masa de ese tamaño, ustedes van a pensar en una adrenalitis tuberculosa, por tuberculosis, porque presenta calcificaciones de la glándula suprarrenal. Ahora miren, acá, ¿qué observan, chicos? ¿Qué les llama la atención? Acá hay unas dos masas grandes, izquierda y derecha. Entonces, si ustedes ven dos masas así bien grandes, ¿será que es tuberculosis? Pero es muy grande, no tiene calcificaciones. Entonces, ¿qué podemos pensar? Si es grande, bilateral y no tiene calcificaciones. Aquí el diagnóstico de esta tomografía, como es grande esa masa y está con contraste, mira, aquí está la aorta, está con contraste, la causa más frecuente es por linfoma. ¿Ya? Este es un linfoma, entonces, de la glándula suprarrenal que produce una insuficiencia suprarrenal primaria. Ven ustedes que las regiones aquí son no son ni oscuras ni blancas, ¿no? Un ligero se llama esto isodenso, se llama, cuando no es ni oscuro ni blanco. Pero aquí arriba, como está más blanco y más calcificado, se dice hiperdenso, acá arriba. ¿Ya? Unilateral. Y acá, a la derecha, se observa, miren, las dos glándulas suprarrenales tienen un halo ligeramente oscuro. Cuando ustedes vean este halo ligeramente oscuro en las glándulas suprarrenales y está un poco más ancheada, más inflamada, es frecuente en el síndrome de Waterhouse-Friedrich por el meningococo, que es la bacteria causante de este tipo de cuadro. Insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna duda que tengan de este cuadro? La tomografía nos sirve para ver la etiología de la enfermedad. ¿Ya? Entonces no se olviden, chicos, si ustedes ven dos masas grandes en las glándulas suprarrenales bilateralmente y con el contraste no da ningún resultado ni es blanco, entonces vamos a empezar ¿en qué? Dos masas grandes. Bilateral. ¿En qué vamos a pensar? En linfoma. En linfoma. Son masas grandotas que comprimen estructuras, en este caso está comprimiendo al hígado. Pero si ustedes ven una sola masa, una pequeñita, no es tan grande y tiene calcificaciones en su interior y periféricamente, lo vamos a pensar en una adrenalitis tuberculosa. Y si ustedes ven las dos lesiones en ambas glándulas suprarrenales con el mismo tamaño y con un halo oscuro alrededor, en infarto o hemorragia suprarrenal bilateral por el meningococo.
¿Listo? Así se hace, la tomografía se encarga de buscar la etiología de la enfermedad. ¿Listo? Bien. Ahora, esto de acá. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Dónde está afectada? Si esta es aquí en la silla turca, este es un estudio llamado resonancia magnética. ¿Ya? Donde aquí se ve en el hueso, la resonancia es lateral y esta es coronal. Corte sagital, corte coronal. ¿Qué observan aquí? Al medio de contraste, miren cómo se ve todo blanco, la glándula hipófisis. Toda blanca, miren. Lo blanco que ustedes vean en la resonancia magnética es sangre. Miren, ahí está. Todo blanco y homogéneo, miren todo. Entonces, y es irregular, miren. Para un lado se va. Es frecuente en las hemorragias de la adeno o de la glándula hipófisis. ¿Qué tipo de insuficiencia me va a producir esto, chicos? A nivel suprarrenal. ¿Qué tipo de insuficiencia? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Secundaria. Muy bien, secundaria. Esto aquí se llama apoplejía hipofisiaria. Está sangrando la glándula hipófisis. Listo, y no se olviden que siempre la tomografía es el estudio diagnóstico para ver la etiología de la insuficiencia suprarrenal. Una vez que haya yo estabilizado a mi paciente. No se hace ese mismo rato, ojo. La resonancia magnética también me sirve a nivel más que todo cerebral, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta que tenga, alguna duda? Para que vayamos con la clínica. Manifestaciones clínicas. Ausi dijo que el meningococo causaba infarto suprarrenal. Producía hemorragia suprarrenal. ¿Ya? Hemorragia suprarrenal. Se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichs. Es lo que causa la enfermedad de insuficiencia suprarrenal primaria. El meningococo cuando se va por la sangre. Es una complicación grave, muy grave. ¿Listo? Bien. Manifestaciones clínicas. En este quiero que ustedes aprendan bien esta parte. ¿Cómo yo identifico a un paciente con insuficiencia suprarrenal? ¿Y cómo cómo identifico si es primaria o si es secundaria? ¿Ya? Según la etiología. Y según la clínica, ¿cómo se dividía la insuficiencia suprarrenal? Chicos, según la clínica, ¿cómo se dividía la insuficiencia suprarrenal? Aguda y crónica. Muy bien. La aguda, vamos a ver en unos momentos eso. Ahorita vamos a ver simplemente las diferencias que hay en una insuficiencia suprarrenal. Primaria y secundaria. Lo primero que tenemos que ver aquí son los síntomas comunes de una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Incluye lo siguiente. Tanto la primaria como la secundaria incluye esto. Astenia. Estos pacientes tienen astenia. Tienen una debilidad progresiva. Se sienten muy débiles. Se sienten, ay, no, mejor espero hasta las 12 para dormir. Para seguir durmiendo, digamos. O sea, van a estar muy cansados. Van a tener una debilidad que va a ir aumentando. Se van a sentir muy débiles. ¿Ya? Anorexia, no quieren comer. Ya no van a querer comer, no tienen apetito. Y empiezan a adelgazar. Eso nosotros vamos a ver en estos pacientes. Se llama la mnemotecnia de la triple A. Esa es la mnemotecnia para en esta noche. La triple A, astenia, anorexia y adelgazamiento. ¿Listo? Además que se puede relacionar a estos pacientes, normalmente se quejan porque tienen náusea, vómito, dolor abdominal, que a veces son muy graves, y constipación. ¿Listo? Entonces, son manifestaciones digestivas. ¿Y eso por qué? Por la falta de hormona. Entonces, hasta aquí la triple A. Astenia, anorexia y adelgazamiento. ¿En quiénes hay? En pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. ¿Ya? Anoten bien eso. Bien. Entonces, así está mi paciente. Astenia, anorexia, adinamia, adelgazamiento, ¿no? ¿Qué otros síntomas más tiene mi paciente? Van a ver ustedes que es una insuficiencia suprarrenal primaria de la área o central, que viene a ser la secundaria y terciaria a la vez. En la primaria, ¿cómo vemos al paciente? El paciente va a presentar, como la falla está en la glándula suprarrenal, la falla está ahí en la glándula, también se llama la enfermedad de Addison. ¿Qué vamos a ver?
las 3H. Esa es la mnemotecnia de esta noche. Las 3H. Hiperpotasemia, hiperpigmentación e hipotensión por hiponatremia. Entonces no se olviden, chicos. La triple H. Hiperpotasemia. Va a tener altas concentraciones de potasio en sangre, más acidosis metabólica. Va a haber hiperpigmentación. El paciente va a estar teñido, los nudillos, todo eso. Va a haber hipotensión. ¿Por qué? Porque estoy botando mucho líquido por la atremia, ¿no? Entonces, esa es la 3H, o la tríada de las H. Las 3A y las 3H. Ya, no se olviden, pero estas 3H es específico para la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Ya? Y está asociada con otras enfermedades, como les dije, ¿no? Diabetes mellito, tiroiditis autoinmune, vitiligo, anemia perniciosa, entre otras enfermedades autoinmunes. Está relacionada en la enfermedad de Addison. La prueba más sensible para el diagnóstico, pregunta de examen, siempre, es el test de estimulación con adrenocorticotropina endovenosa. Eso es el diagnóstico gold estándar de esta enfermedad de Addison, que es la primaria. Y obviamente en esta primaria hay pérdida de glucocorticoides y mineralocorticoides. Anoten bien. Y poco adrenocorticoide, adrenal, ¿ya? Adrenérgico, poco adrenérgico. Muy bien. Y en la insuficiencia suprarrenal central, o también llamada secundaria, falla ¿qué cosa? La glándula hipófisis. Y en este caso no va a haber hiperpotasemia, va a haber hipopotasemia. No va a haber acidosis metabólica, no hay hiperpigmentación, ¿ya? Tampoco hay tanto la hipotensión, y se relaciona con déficit de otras hormonas. Puede ser prolactina, hormona de crecimiento, hemianopsia bitemporal por un tumor que esté creciendo a nivel de la hipófisis, que va a comprimir el quiasma óptico. Y la prueba más sensible para el diagnóstico es la hipoglicemia insulínica. Es pregunta de examen de residencia. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica? En la secundaria hay pérdida de secreción de glucocorticoides, pero se mantiene el mineralocorticoide. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿en cuál de los dos hay hipotensión? ¿En la enfermedad de Addison o en la insuficiencia suprarrenal central? En la enfermedad de Addison. Muy bien. ¿Y por qué hay hipotensión? ¿Quién me puede responder eso? ¿Por qué mi paciente tiene hipotensión ortostática? ¿Por qué? Porque no se reabsorbe el sodio por la aldosterona. Muy bien, excelente. No se reabsorbe sodio. La aldosterona, ¿cuál era su función? Aumentar el volumen en la sangre, absorbiendo sodio y agua y botando potasio. Entonces, al botar potasio y absorber mucho sodio, eso es lo que vimos al inicio, controlaba la presión arterial, pero en este caso no va a haber aldosterona, porque hay una insuficiencia suprarrenal primaria, la glándula suprarrenal está dañada. Entonces, por eso va a haber hipotensión. ¿Y por qué hay hiponatremia? Porque se la bota por la orina, porque no hay aldosterona quien la absorba. ¿Por qué hay hiperpotasemia? Porque se queda el potasio en la sangre y no se bota por la orina, que normalmente se debería botar. ¿Por qué hay hiperpigmentación? Porque al haber mucho estímulo de la adrenocorticotropina, ¿ya? Que es la ACTH, al haber mucha estimulación, también va a estimular a los melanocitos. ¿Ya? Pregunta de examen. No se olviden. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué hay hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal primaria y por qué no hay en la secundaria? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Porque hay ausencia de ACTH en la central, en la suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal central. Eso, muy bien. Porque está dañada la hipófisis, ¿no? Y por ende no va a producir la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropina. Entonces, al no haber eso, no va a estimular a los melanocitos. Sin embargo, aquí, en la enfermedad de Addison, sí hay altas concentraciones de adrenocorticotropina o ACTH. Entonces, es la causa.
Y así nosotros hacemos un diagnóstico y un tratamiento oportuno a mi paciente que está sufriendo esta enfermedad, sabiendo esos parámetros y esos criterios como estamos hablando esta noche. ¿Se entendió o quién no entendió esta parte de manifestaciones clínicas? ¿Alguien no entendió? Bien. Entonces, ya hemos entendido esto, el cuadro clínico de mi paciente. Todo tiene su porqué. ¿Por qué hay hiponatremia? Por tanto. ¿Por qué hay hipertensión? Por tanto. ¿Por qué hay hiperpigmentación? Por tanto. Todo tiene su explicación. Aquí, mire, dice, el hipoaldosteronismo con hiperpotasemia, avidez por la sal e hipotensión ortostática. Esa es característica de la insuficiencia suprarrenal primaria. Aumento compensatorio de la ACTH y otros dando hiperpigmentación. Entonces, ¿quién produce la hiperpigmentación en nuestro cuerpo, en estos pacientes? Produce la ACTH, aumento deliberado de ACTH de la adenohipófisis en la primaria. Pérdida del vello axilar y pubiano en mujeres por baja concentración de andrógenos suprarrenales. Entonces, no se olviden, anoten bien esto. Todo paciente con insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o secundaria, tienen disminución de los andrógenos suprarrenales. No se olviden, primaria y secundaria. No se olviden eso. Peor si tienen enfermedad de base. ¿Ya? Y ahí está, miren, mis pacientes. Este paciente, mire, tiene una hiperpigmentación a nivel de la flexura de los codos, a nivel de las encías, a nivel del borde de los labios. Más que todo esto es llamativo, en las encías está negro, está oscuro las encías, ¿no? Y en la palma de las manos, y en el dorso de las manos, a nivel de los dorsos, a nivel de los nudillos de los dedos, también hay hiperpigmentación. ¿A qué se debe eso? Entonces, si les pregunto a ustedes en su examen, no sé, estén en rotación, y les preguntan, ¿por qué hay hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal primaria? ¿Por qué hay hiperpigmentación? Porque la hormona adrenocorticotropina, secretada por la hipófisis, está secretada de una manera exagerada, tratando de estimular a la glándula suprarrenal. Entonces, esa es la causa de la hiperpigmentación. ¿Ya? Porque estimula a los melanocitos a que produzcan mayor melanina. Esa es la función de la adrenocorticotropina, su otra función. ¿Ya? Y si les preguntan también, ¿cuáles son los síntomas que se parecen entre la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria? ¿Qué van a responder ustedes? ¿Cuáles son los síntomas que se parecen tanto en la primaria como en la secundaria? ¿Qué van a responder? Astenia, Astenia, anorexia y adelgazamiento. Muy bien. Esas 3A está tanto para la primaria y para la secundaria. No se olviden eso. Además de que tiene pérdida de peso, diarrea, vómito, náuseas, depresión, confusión, mareo, anemia leve, linfocitosis, esos los tienen los dos, tanto primaria como secundaria. Tienen síntomas generales iguales, ¿ya? Debilidad, fatiga, las AAA, ¿no? Junto con los síntomas o manifestaciones gastrointestinales o digestivas. Sin embargo, la hipotensión, la hipercalemia, la hiperpigmentación es propia de la primaria. Y sin embargo, la menorrea, el hipogonadismo, el hipotiroidismo, que es que está relacionado también por la falta de hormona estimulante de la tiroides, cefalea, síntomas visuales, diabetes insípida, todas estas están relacionadas con la secundaria. Entonces, no se olviden, todo tiene su porqué y su cómo. Acá hay otra imagen, por acá tengo otra imagen, no tengo otra imagen, ya. Entonces, hemos visto hiperpigmentación a nivel de la flexura de los codos, a nivel de las axilas, a nivel del pezón incluso, hiperpigmentación, a nivel de los genitales, a nivel de la palma y los dorsos de las manos. Entonces, vamos a entrar al tratamiento y a las características. ¿Hasta aquí se ha entendido? Manifestaciones clínicas, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no se haya entendido? Yo lo vuelvo a repetir. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar.
Entonces yo les dije que hay dos tipos de insuficiencia suprarrenal según la clínica. Hay la aguda, que se llama crisis suprarrenal o crisis adrenal, y la crónica. Esto es lo más importante de esta noche, que ustedes sepan diferenciar cuál es una insuficiencia suprarrenal aguda o también llamada crisis suprarrenal. ¿Ya? La crisis suprarrenal es cuando hay un déficit súbito de las hormonas suprarrenales, del cortisol. Entonces es una emergencia médica. Todos nosotros, los que estamos aquí presentes, todos nosotros, los que estamos estudiando medicina, tenemos que aprender a tratar este tipo de insuficiencia, la crisis suprarrenal, caracterizada por una falla aguda del cortisol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir cortisol basal. Tras que viene mi paciente con una crisis suprarrenal, tenemos que pedir ese mismo rato cortisol basal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con crisis suprarrenal? ¿Cuáles son? Hipotensión severa. Estos pacientes presentan hipotensión muy baja. Síntomas como fatiga, náuseas, vómitos y un dolor abdominal severo, debilidad y también confusión. Llegan incluso al coma y la frecuencia cardíaca está elevadísima. Eso se llama taquicardia. Todo esto aquí presenta a mi paciente con crisis suprarrenal. Es importante saber diagnosticarlo y saber tratar a este tipo de pacientes. Además que puede entrar a un coma. Estos pacientes pueden entrar en coma y en estupor. ¿Ya? Primero estupor y luego coma. Y hace simular un shock hipovolémico. Hipovolémico. Hipo. Ya. Entonces, esos son los signos y síntomas de un paciente con crisis suprarrenal. Y los laboratorios indican hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia. Los pacientes con insuficiencia tienden a tener hipoglicemia. ¿Ya? ¿Por qué? Por la baja cantidad de cortisol. Muy bien. Entonces, lo primero, nos aparece un paciente con todas estas manifestaciones clínicas. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Lo primero. ¿Qué tenemos que hacer si nos presentan con toda esta clínica? Es una emergencia. ¿Qué tenemos que hacer? Ese rato, en lo posible, pedir el cortisol basal. Si el cortisol está muy bajo, a ratingo hacemos el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de crisis suprarrenal? Es una hidrocortisona endovenosa de manera inmediata, dando con 100 miligramos en bolo. Empezamos con 100 miligramos en bolo. Y así hacemos, y así salvamos la vida al paciente. A la vez que le damos, reponemos líquido. Le damos solución salina al 0,9% isotónica, vía endovenosa. Ese es el tratamiento de esta crisis suprarrenal. Primero, darle ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué fármaco a este paciente? ¿Qué le tenemos que dar? Cortisol basal. Tenemos que pedir, ese es el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, tenemos que pedir cortisol basal. Pero ¿cuál es el tratamiento? Ya pedimos cortisol basal. ¿Cuál es el tratamiento? Es administrar, ¿qué cosa? Hidrocortisona, endovenosa en bolo. ¿Ya? Y así salvamos la vida del paciente. Entonces, no se olviden, la crisis suprarrenal tiene estas manifestaciones. Hipotensión, todo esto es muy inespecífico. Pero ¿cómo yo voy a pensar más que es una crisis suprarrenal aguda? Cuando, no se olviden, la insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria, las tres me pueden dar insuficiencia suprarrenal aguda o crisis suprarrenal. ¿Ya? No se olviden, las tres, la primaria, secundaria o terciaria. Las tres me pueden dar crisis suprarrenal. Eso de ahí nunca se olvide. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? Las tres, la primaria, secundaria y terciaria, me pueden dar crisis suprarrenal junto con insuficiencia suprarrenal crónica también me pueden dar. Pero la más frecuente es que sea dado por la primaria o la terciaria. ¿Ya? Entonces la crisis suprarrenal se puede dar por la primaria, secundaria o por la terciaria.
depende cuando el paciente esté sometido a una situación de estrés. O sea, cuando esté en cirugía, por un trauma, por una enfermedad grave, pueden entrar de una insuficiencia suprarrenal que tienen primaria, secundaria, a una aguda. ¿Ya? Así pueden entrar. Depende de la situación. Entonces se observa con mayor frecuencia en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, no se olviden eso. Pérdida de secreción de mineralo y glucocorticoides. Entonces ahí no se tienen que olvidar. La causa más frecuente de crisis adrenales es la suspensión brusca, ese es el más común. Suspensión brusca de un tratamiento con corticoides prolongados. Esa es la causa más frecuente. Pero también se puede observar, y la más grave es por la insuficiencia suprarrenal primaria, que se desarrolla una crisis suprarrenal. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de una crisis suprarrenal? ¿Cuál es la causa más frecuente? Es la suspensión brusca del tratamiento con corticoides. Pero la más grave es por esta, insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo diagnostico eso y ya puedo dar con el tratamiento y salvar la vida a mi paciente. ¿Alguna pregunta que tengan de este tema, crisis suprarrenal? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O está todo claro? Bien, a ver, vamos a ver. ¿Está todo claro, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Dice, todo claro, dice. Muy bien. No se olviden entonces, el tratamiento para una insuficiencia o crisis suprarrenal es administrar hidrocortisona endovenosa, en bolo. Hacer reponer líquido y tratar la causa o el origen. Esos tres son los pilares fundamentales para el tratamiento. Pregunta de examen. ¿Ya? Este tal vez es el tema más importante esta noche. Aparte de saber la crisis suprarrenal, este es uno de los temas. ¿Cómo diagnosticamos una insuficiencia suprarrenal? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo yo puedo diagnosticar este tipo de enfermedad? ¿Cómo yo la diagnostico? Lo primero, anoten bien esto. Lo primero que yo debo hacer ante una sospecha de un paciente con insuficiencia suprarrenal, cuando yo sospeche, tiene los síntomas, tiene hiperpigmentación, tiene hipotensión, lo primero que tengo que hacer es cortisol plasmático basal. Tengo que pedir un cortisol plasmático basal. ¿Cuándo lo pido? A las 8 o 9 de la mañana. Ya, no se olviden, 8 o 9 de la mañana, cuando uno recién se está, digamos, está desayunando por ahí. Ahí yo tengo que pedir cortisol basal, plasmático basal en sangre. Desde las 8, lo más frecuente en el examen de la ciencia, te aceptan que digas 8. ¿Ya? Este es el más exacto. En 2 días diferentes. Entonces, lo primero que tengo que pedir es cortisol plasmático basal. Lo primero. ¿Ya? Y miren acá. Lo primero, viene este esquema sacado de la MIR. Muy bonito esquema, muy completo, la verdad. Que a las 8 de la mañana es normal, a las 8 de la mañana, cuando uno se está levantando recién, es importante a esa hora tomar el cortisol basal. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder cuál es el ciclo del cortisol? ¿Cuándo se aumenta y cuándo disminuye el cortisol? ¿Cuándo aumenta el cortisol? En la mañana, a primeras horas de la mañana. ¿Cuándo disminuye? En la noche. Entonces, ¿yo cuándo voy a pedir cortisol basal? En la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Ya? Lo primero es eso. Pido cortisol basal plasmático. Si en el resultado, lo normal es que me salga más de 18 microgramos por decilitro. Lo normal es que me salga así. Más de 18 microgramos por decilitro. Pero ¿qué pasa si sale en la mañana, a las 8 de la mañana, cuando debería estar alto, me sale bajo? Ya confirmo yo la insuficiencia suprarrenal. Ya la confirmo ya.
¿Ya? La más frecuente es que sea primaria. Ahora, si me sale entre 3 y 18 microgramos por decilitro a las 8 de la mañana, tengo que, ahí hay una duda, ¿no? Uy, por ahí salió 17 o 15, pucha, igual está bajo. Vamos a hacer la siguiente prueba. La prueba de estimulancia o el test de estimulación con adrenocorticotropina. Le ponemos al paciente cosintropina y va a aumentar, sí o sí tiene que aumentar el cortisol. Va a aumentar el cortisol. Si aumenta el cortisol, después de la estimulación con adrenocorticotropina a mi paciente, descartamos que sea insuficiencia suprarrenal primaria. Más bien vamos a ver la posibilidad de que sea una secundaria. ¿Por qué? Porque está afectado la hormona adrenocorticotropina, ¿no? Y valoramos, hacemos el test de hipoglicemia. Pregunta de examen. Y si aún así, aunque nosotros le hayamos puesto el test de estimulación, igual salía bajo, ¿dónde creen que está el daño? Si aunque tratemos de estimular exógenamente a la glándula suprarrenal, ¿dónde va a estar el daño? ¿En la hipófisis o en la suprarrenal? ¿Dónde creen que va a estar el daño? Si nosotros le damos el test de estimulación, hacemos la prueba. Y si a los 30 y 60 minutos no respondió, sigue bajo el cortisol, eso nos confirma de que es una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. O terciaria, chicos. Primaria. Primaria, muy bien. Porque nosotros estamos aquí estimulando con este test estamos estimulando directamente a la glándula suprarrenal. Pero al no poder estimularla como está acá, nos quiere decir de que la enfermedad está en la glándula suprarrenal, ¿no? Y si funcionó, dio positivo, pues la enfermedad no está en la glándula, está en la hipófisis o en el hipotálamo, ¿no? Por eso hacemos el test de hipoglicemia. Pregunta de examen, no se olvide. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya hemos visto. ¿Cuántos minutos tengo que esperar para que yo le pueda hacer de nuevo el cortisol basal en un paciente que le puse el test de estimulación? ¿Cuántos minutos? ...30 a 60 minutos. ¿Ya? Después de que yo le haya puesto el test de estimulación con adrenocorticotropina en vena o intramuscular, recién le tomo el cortisol basal a los 30 a 60 minutos. De ahí yo voy a ver si está disminuido o si ha aumentado. Este algoritmo está muy bonito y es pregunta de residencia, no se olvide. ¿Ya? El gold estándar para ver si es insuficiencia suprarrenal primaria es el test de estimulación con adrenocorticotropina. No se olvide. El test de hipoglicemia, van a ver, chicos, que estos pacientes, los dos, tanto primaria como secundaria, tienen tendencia a la hipoglicemia. Entonces, el test de la hipoglicemia se administra insulina hasta conseguir una glucemia hasta 35, o sea, se baja la glucosa. Esto es un poco riesgoso porque puede producir hipoglicemia y producir algo grave, un cuadro más grave, ¿no? Esto a la vez estimula a la producción de, ¿qué cosa? A la producción de cortisol, ¿ya? Y si no hay cortisol, porque miren, nosotros estamos haciendo hipoglicemia y si no hay cortisol liberándose, ¿ya? Más frecuente, más probable que sea secundaria. Eso es lo que nos quiere decir esta mapita. ¿Listo? Entonces, miren, ante un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria, que yo estoy sospechando, le hago siempre la prueba de hipoglicemia. ¿Esto qué va a liberar, chicos, cuando yo le hago la prueba de la hipoglicemia? Tengo insulina. ¿Ya? Esta insulina baja la glicemia, produce hipoglicemia. Y al haber hipoglicemia, va a estimular la producción de adrenocorticotropina para elevar el cortisol. Ahora, ¿qué pasa, chicos, aquí? El test de hipoglicemia, ¿qué creen que va a pasar? Es una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Será que va a aumentar la ACTH o no? Si inducimos hipoglicemia a mi paciente. ¿Va a aumentar la ACTH? ¿Sí o no? No tiene que aumentar. Y eso nos va a decir que hay una insuficiencia suprarrenal secundaria. El daño está en la hipófisis, que es la que produce la hormona. Adrenocorticotropina.
Y este cuadrito acá abajo es un mapa un cuadro que yo les di para ustedes, para que vean la diferencia rápida de una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. La ACTH, miren acá, que es la adrenocorticotropina basal, acá abajo. En la primaria, ¿cómo va a estar? Elevado. En la secundaria, ¿cómo va a estar? Normal o disminuido. La adrenocorticotropina, ¿por qué? Porque el daño en la secundaria está en la glándula hipófisis, por eso va a estar disminuido. Respuesta al cortisol después del test de estimulación, en la primaria va a bajar, ¿no? Porque hay una lesión a nivel de la glándula. Y en la secundaria, en la crónica va a estar disminuido o va a estar aumentada en la parte aguda, en la crisis suprarrenal, ¿no? Y respuesta a la aldosterona, tras ACTH, en la primaria va a estar disminuida y en la secundaria va a estar aumentada. ¿Por qué en la primaria va a estar disminuida? ¿Quién me puede responder eso? ¿Por qué la aldosterona, la respuesta de la aldosterona tras el ACTH, por qué está disminuida en la primaria? Porque hay destrucción de la zona glomerular de la glándula suprarrenal. ¿Y la renina plasmática dónde está aumentada? ¿En cuál de los dos está aumentada? ¿En la primaria o secundaria? La renina plasmática. En la primaria. Y eso también es pregunta de examen. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Para que vayamos al tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien. Vamos a continuar entonces. El test de hipoglicemia, no se olviden que está contraindicado este test en pacientes con diabetes, obviamente, ¿no? En epilepsia, en enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas. Esto es tener en cuenta porque vamos a inducir a esos pacientes y está muy contraindicado en este tipo de pacientes. Tratamiento. Es el último. En el tratamiento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay dos tipos de insuficiencia, le dije, ¿no? Primaria, secundaria. De acuerdo a la etiología. Y según la clínica, hay aguda y crónica. En la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿cuál es el tratamiento? Requiere un tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en el tratamiento de una persona que tiene insuficiencia suprarrenal primaria? ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es... ¿Qué tenemos que hacer? Dar hidrocortisona. En un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria, lo que tenemos que hacer, la primera línea, es dar una hidrocortisona, un corticoide de semivida corta, un glucocorticoide de semivida corta. 15 a 20 miligramos, 2 o 3 veces al día. Ese es el tratamiento. ¿Ya? Y darlo mayormente por la mañana. Intentar imitar el ritmo normal del cortisol. Que ustedes saben que en la noche no se toma, ¿no? En la noche baja el cortisol normalmente. Y en la mañana sube. Entonces es el tratamiento que hacemos en la insuficiencia suprarrenal primaria. Dar hidrocortisona. ¿Listo? ¿De cuánto viene la hidrocortisona? Viene de 10, viene de 20 miligramos, viene así, en esa cantidad. ¿Listo? Lo voy a poner acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hidrocortisona. 15 a 20 miligramos. ¿Cómo viene en la farmacia la hidrocortisona? Viene en 20, de 10, entre otras concentraciones más que tiene. Los de semivía larga no son los preferidos. Dexametasona, prednisona, por este mismo riesgo que tiene, ¿no? Pero hay pacientes que a veces no toman su hidrocortisona 2 veces al día o 3 veces al día. Así que en esos pacientes sí está indicado darle dexametasona o prednisona, que son glucocorticoides de acción prolongada. Una vez al día se da. Ajustar dosis diaria a 100 miligramos en casos de vómitos prolongados, cirugía. En caso de que el paciente se esté comprometiendo en una cirugía, ¿ya? En una cirugía, ¿ya?
Antes de la cirugía, en estos pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, antes de la cirugía tenemos que dar 100 miligramos de hidrocortisona. Aumentar la dosis alta. Porque no se olviden que la hidrocortisona tiene efecto glucocorticoide y mineralocorticoide. Actúa en ambos, pero más en glucocorticoide. Entonces, en este caso, no vamos a necesitar mineralocorticoide. ¿Ya? En este caso, no se olviden. Eso ahí fue pregunta de examen. No necesita aquí usar mineralocorticoide. Cuando la dosis de hidrocortisona es de 100. ¿Ya? Complicaciones ya. No son muy relevantes. Entonces, chicos, si hay una deficiencia de glucocorticoide, le voy a dar hidrocortisona a dosis baja al inicio del tratamiento. Solo cuando mi paciente esté en un estrés o esté en una cirugía, recién le aumento a 100. ¿Ya? Ahora, para compensar la parte mineralocorticoide, le doy fludrocortisona. ¿Ya? Fludrocortisona. Que tiene efecto mineralocorticoide. 100 a 150 microgramos en dosis única al día. Y obviamente hay que vigilar la presión arterial y la renina plasmática, el sodio y el potasio, porque estos obviamente van a estar aumentándose o disminuyéndose, depende, ¿no? Entonces, chicos, en un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria, ¿qué le tenemos que dar? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Con insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Qué le damos? Para compensar el efecto gluco, le damos Hidrocortisona. hidrocortisona. ¿Cuál es la dosis? De 15 a 20 en las mañanas. Muy bien. Y si en cirugía o se encuentra el paciente en estado de estrés, 100 miligramos. Y cuando le estemos dando 100 miligramos de hidrocortisona, ¿también le tenemos que dar fluorocortisona? ¿También le podemos dar? Creo que no. ¿No? Eso, no se tiene que dar. ¿Por qué? Porque la hidrocortisona tiene efecto tanto gluco como mineralocorticoide. O sea, tanto aumenta el cortisol como la aldosterona cuando la dosis es de 100 miligramos o más. Pero cuando es de 15 a 20 miligramos, ¿será que su dosis tiene efecto mineralocorticoide? No. Por eso en estos casos hay que darle dosis de fluorocortisona. Solo recién cuando mi paciente esté en cirugía o en un extremo estrés, recién le doy dosis alta y le retiro el mineralocorticoide. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en las embarazadas, obviamente, ajustamos la dosis, ¿no? 50% más de la dosis aumentamos en mujeres embarazadas. ¿Ya? Y la fluorocortisona, no se olviden, estos dos fármacos, hidrocortisona y fluorocortisona, a dosis baja. ¿Ya? 2 a 3 veces al día la hidrocortisona y la fluorocortisona una vez al día. Y obviamente tenemos que vigilar la presión arterial, porque la fluorocortisona tiene esos efectos de aumentar la presión arterial, renina plasmática, todo eso, ¿no? El sodio y el potasio. Mi paciente puede entrar en hipocalemia si no vigilamos el potasio. Y puede entrar en edema mi paciente o en cardiomegalia porque le estamos metiendo mucha sal, mucha agua, mucha volemia. Entonces hay que vigilar estos 4 parámetros. Presión arterial, renina plasmática, sodio y potasio. En situaciones de ejercicio, épocas de calor, cuando mi paciente se deshidrata mucho, tenemos que el paciente que coma más sal y por ende aumentar dosis de fluorocortisona. Obviamente por razones lógicas. En la renina aumenta en el embarazo. Entonces las embarazadas normalmente aumenta la renina. Es normal que aumenten las embarazadas. Así que durante el embarazo sirve de nada controlar la renina plasmática, por si acaso. ¿Ya? Y obviamente porque también hay que aumentar la dosis de fluorocortisona en embarazadas porque la progesterona es antifluorocortisona, por si acaso. Tiene efecto antimineralocorticoide, la progesterona, de la mujer cuando está embarazada. ¿Listo? ¿Y de cuánto viene la fluorocortisona? Viene de 0.1 miligramos, que es lo que equivale a 100 microgramos, ¿no? Vía oral en tableta. Así viene en el mercado. Y la hidrocortisona viene de 10, viene de 20, ¿ya? Y así nosotros hacemos el tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan del tratamiento? En la insuficiencia suprarrenal primaria.
en la fase crónica, no se olviden, en la fase crónica de la enfermedad, no en la aguda. ¿Se entendió? Bien. Si está entendido, vamos a continuar. Y así, mire, el algoritmo. Esta es pregunta también de examen de residencia. El algoritmo ante la sospecha de una insuficiencia suprarrenal. Ya saben, la clínica compatible, vamos a poner acá, la clínica compatible acá arriba, hipotensión, las 3H, las 3A, hay que dar estudios iniciales. Lo primero tenemos que pedir cortisol basal, ¿no? Después, si estábamos en duda, poníamos el test de estimulación y a los 30 a 60 minutos volvíamos a tomar el cortisol en plasma. Y hacíamos diagnóstico diferencial, igual pedíamos renina plasmática, igual se pide. Adrenocorticotropina en plasma, aldosterona en suero, también se piden estos 3 estudios, si tenemos dudas aún. En la insuficiencia suprarrenal primaria, la adrenocorticotropina va a estar alta, tratando de compensar a la glándula suprarrenal que está destruida, ¿no? La renina va a estar alta y la aldosterona va a estar baja. Tras que veamos eso, damos sustitución con hidrocortisona más fluorocortisona. Y si pillamos autoanticuerpos suprarrenales, si es positivo, pensamos en la autoinmunitaria, ¿no? Y si es negativo, vamos a pensar en tuberculosis. Y acá, miren, hacemos tomografía, todo esto, podemos hacer distintos diagnósticos, ¿no? Tuberculosis también, positivo o negativo. Y si es secundaria, vamos a ver la adrenocorticotropina baja porque está dañada la hipófisis, ¿no? La renina va a estar normal porque no se afecta en la insuficiencia suprarrenal secundaria, no se afecta el efecto mineralocorticoide. Pregunta siempre de examen eso. Y la aldosterona va a estar normal. La presión, entonces, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿va a haber hipotensión? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Va a haber hipotensión? En la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Va a haber hipotensión? Si la renina está normal y la aldosterona está normal. ¿Va a haber? No, no va a haber en la hipotensión en la secundaria. Solo en la primaria hay hipotensión. Y aquí solamente en la secundaria sustituimos con glucocorticoide. ¿Cuánto le damos en la insuficiencia suprarrenal secundaria? ¿Cuánto de glucocorticoide? ¿Cuánto de hidrocortisona? 15 a 20 miligramos. ¿Listo? Hacemos resonancia magnética, por ahí es de origen hipofisiario. Si es positivo, una lesión hipotalámica hipofisiaria, o si es negativo, considerar deficiencia de aislada de ACTH, o puede ser entre otras cosas, ¿no? Siempre los pacientes con esta enfermedad tienen que traer una tarjeta de identificación de que tienen insuficiencia y un kit de emergencia por si le da su crisis. Pregunta también de examen. Siempre todos los pacientes tienen que tener su kit y educar al paciente para que tome los fármacos a la hora adecuada, hasta que se haga un tratamiento de la etiología. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, en la insuficiencia suprarrenal secundaria no vamos a dar fludrocortisona, solamente hidrocortisona de 15 a 20, ¿no? Eso es lo importante. Y en la crisis adrenal, chicos, ¿cuáles eran los 3 tratamientos, los 3 pilares del tratamiento en una crisis suprarrenal cuando es aguda? ¿Cuál era el tratamiento? En una crisis adrenal, ¿cuál era el tratamiento? ¿Cuál era el tratamiento en una crisis adrenal? Hidrocortisona en bolo. Sí, eso, muy bien, hidrocortisona endovenosa, 100 miligramos en bolo. Muy bien. El segundo pilar es este, reponer la déficit de sodio y agua. Y el otro es buscar la causa y tratarla. ¿Ya? Entonces, esto es lo que en la crisis adrenal, esto es lo que se tiene que hacer. No se olviden. Estos 3 pilares del tratamiento son.
Y obviamente después de dar 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa, hacemos una perfusión continua, 10 miligramos cada hora, o si no en bolos cada 100 miligramos cada 6 a 8 horas, intramuscular o intravenosa. Y ir disminuyendo la dosis y dando por vía oral después de los 3 a 4 días. Y así viene, mira, la hidrocortisona en ampolla. Viene en ampolla, ¿dónde está? Acá arriba. ¿No? En frasco ampolla viene de 100 miligramos, ya sea endovenosa o intramuscular. Y viene también en presentación aquí para vía oral, ¿no? Bien. Y estas son las clínicas de mi paciente. Otras clínicas, puede haber líneas longitudinales en los dedos, como diagnóstico diferencial de la enfermedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? Ay, se cortó un poco la señal. ¿Se escucha bien? ¿Aló, aló? Se copia. Sí. Ya. Entonces, vamos a ver estas preguntitas. ¿Ya? Vamos a hacer unas preguntas de los que más entró en el examen de residencia. Por ejemplo, este de aquí lo saqué, del que entró en el examen de residencia. ¿Cuál de los dosajes de hormonas corresponden usualmente a una insuficiencia suprarrenal secundaria? ¿Cuál creen, chicos? ¿Cuál corresponde a esto de aquí? Inciso A, B, C o la D, en que hay una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Cuál? Obviamente hay que pedirle cortisol basal, ¿no? Hay que ver la clínica y hay que ver los niveles de adrenocorticotropina en la sangre. ¿Cuál correspondería a una insuficiencia suprarrenal secundaria? ¿Cuál, chicos? ¿Hay hiperpigmentación o no hay hiperpigmentación en la secundaria? No hay. No hay hiperpigmentación, ya. 1. ¿Cómo está el cortisol en la insuficiencia suprarrenal? ¿Cómo está el cortisol? Disminuido. ¿Y la adrenocorticotropina de la hipófisis? También. Entonces sería la opción esta opción de E. acá, ¿no? Muy bien. En realidad es D. Ahí se marcó cómo es. ¿Qué habrá pasado? Ya. Esta es la respuesta. ¿Ya? Adrenocorticotropina y cortisol basal disminuido cuando es secundaria. ¿Ya? Cortisol basal. Sin hiperpigmentación. Ante una crisis adrenal, se requiere el tratamiento inmediato y organizado. Ojo, inmediato y organizado. Entre ellos incluye lo siguiente, excepto, ¿será que hay que darle hidrocortisona endovenosa en bolo de 100 miligramos? ¿Hay que darle? ¿Está bien o no? Sí, sí. Muy bien. ¿Tenemos que administrar suero no isotónico o hipertónico? Isotónico. Muy bien. ¿Hay que darle fludrocortisona, 100 miligramos en bolo? No, no es necesario. Eso, muy bien. En la insuficiencia suprarrenal secundaria no es necesario darle fludrocortisona al paciente. ¿Por qué? Porque en la secundaria no está dañado el efecto mineralocorticoide. No está dañado. ¿Ya? Anoten bien eso. La renina está normal y la aldosterona está normal. Se controla bien la presión. Pero en esta fludrocortisona, en este caso, en esta crisis adrenal, ya le estamos dando, en la hidrocortisona de 100 miligramos, ya le estamos dando la dosis mineralocorticoide. ¿Sí o no? La hidrocortisona, cuando es 100, ya le estamos dando efecto mineralo y ya le estamos dando el efecto glucocorticoide. Los dos en 100 miligramos. Por eso no se da fludrocortisona, no es necesario. Muy bien. En la D, buscar la causa desencadenante y tratarla. También. Entonces el excepto es el C, ¿no? La renina plasmática está aumentada en la insuficiencia suprarrenal secundaria por mantenimiento de la zona glomerular. ¿Falso o verdadero, chicos? ¿Qué dice? ¿Cómo está la renina plasmática?
en la insuficiencia suprarrenal secundaria? ¿Está aumentada o está normal? ¿Cómo está? ¿Está normal o sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Falso o verdadero? Falso. 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 Muy bien, es verdadero en la insuficiencia suprarrenal primaria. Acá arriba, son signos y síntomas de una insuficiencia suprarrenal primaria, excepto en estos pacientes hay hiperpigmentación suprarrenal primaria. ¿Hay hiperpigmentación? ¿Sí o no? Sí o sí. Muy bien. ¿Hay hiponatremia por falta de aldosterona? Hay. Sí. Sí. ¿Hipotensión? ¿También hay? Sí. Por falta de mineral, ¿no? ¿Hipocalemia? ¿Hay hipocalemia? No. Es hipercalemia, ¿no? Muy bien. Ujú. Hiperpotasemia. Entonces, la astenia y debilidad progresiva hay también. Entonces, el excepto es la hipocalemia. ¿Ya? Fue una pregunta también de examen, esta. Este de aquí. Ante un cortisol basal de 5 microgramos por decilitro a las 8 de la mañana que se le tomó al paciente, en un paciente con sospecha de insuficiencia suprarrenal, mi siguiente criterio a seguir es dar con el diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que dar esa prueba intravenosa de ACTH Muy y bien. medir el cortisol después ¿A de los cuántos 30 a minutos? 60 minutos. Eso, ya, hacha, ya está. Está hacha para la residencia ya. Muy bien, excelente. Mi siguiente criterio a seguir como médico es hacer el test de estimulación con ACTH. ¿Cuánto uso? 250 microgramos de ACTH uso endovenosa para hacer la estimulación de ACTH, para que se eleve el cortisol. Si se eleva el cortisol, es insuficiencia suprarrenal secundaria, probablemente. Y si no se eleva, seguimos en la primaria, ¿no? Manifestaciones principales que se encuentran en una crisis suprarrenal, excepto, ¿cuál creen que es el excepto, chicos? A ver, léanlo. En un paciente con crisis suprarrenal, eso es lo más importante de la noche de hoy. ¿Cuál es el excepto de todo eso? ¿Hay dolor abdominal severo? Pucha, ay, pues no. ¿Cuál de ellos creen que no es? O si es una crisis, tal vez sea la hiperpigmentación, pero no estoy seguro. Cuando, esto nunca se olviden, chicos, nunca se olviden esto. Cuando la insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria, secundaria o terciaria, es aguda o da una crisis, no hay hiperpigmentación, porque la hiperpigmentación es tardía. Entonces, solamente cuando hay una insuficiencia suprarrenal crónica, ya sea primaria o secundaria, recién hay hiperpigmentación. Por lo tanto, cuando es agudo, como en la crisis, no hay hiperpigmentación. Solo hay taquicardia, deshidratación, todo lo que es el efecto mineralo y glucocorticoide ausente. Hipotensión, todo eso, hipoglicemia también, todo eso. Pero la hiperpigmentación es la más tardía de todas, cuando es primaria. Eso no se olvide. ¿Ya? Tratamiento, entonces la correcta aquí es hiperpigmentación. Muy bien. Solo hay en la crónica. Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal. Háganme el esquema, chicos. ¿Cómo es el tratamiento? Damos hidrocortisona y fludrocortisona. Hidro era 15 a 20 2 veces al día y fludrocortisona era 100 microgramos o 0,1 miligramos, una vez al día. Microgramos, ¿no? Muy bien. Una vez al día será. ¿Y ese es el tratamiento? Y ya fue ya. ¿Ah? No puse la diapo especial. Pero bueno, gracias chicos por su atención, por haber participado, por haber estado aquí en la clase, que es meramente académica, lo que se quiere aquí buscar en estas clases gratuitas, que son simplemente para aprendizaje médico, es que todos nosotros nos eduquemos como buenos médicos, aprendiendo temas actualizados, porque esto es actualizado, 2025, de lo que es el tratamiento y lo que se tiene que hacer ante una crisis de un paciente con crisis suprarrenal. Y lo que tenemos que hacer como médicos para salvar la vida.
de estos pacientes. Entonces, las clases meramente académicas, que Dios me los bendiga. Espero alguna pregunta que tengan, alguna consulta que tengan del tema, yo estoy dispuesto a escuchar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los que están en sala, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Entendió todo, claro, doctor. Muy bien, Sayuri. Muy bien, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna más? Excelente, excelente, Carlos. Si tienen alguna preguntita, igual no se preocupen, pregunten al grupo y ya estaremos. ¿Sí? Dígame. Sí, disculpe, ¿está soltero? ¿Cómo? ¿Quién está? ¿Quién ha preguntado eso? ¿Cómo van a preguntar? Eso es inhóspito, no se dice. Jorge igual ya me entiende, ¿no? Estamos por ahí, como dice el Cantinflas. Pero lo importante aquí es que todos hemos aprendido algo académico, algo importante para nuestras vidas y para nuestra formación como médico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más sobre el tema? Ninguna, ¿no? Bien. Bien, chicos, nos vemos para la próxima. Dios me los bendiga y que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias, José. Hasta